Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación les presento algunos de los temas que vamos a trazar en este programa. Vamos a hablar en la consulta con nuestro doctor, vamos a conversar de la superinmunidad, un nuevo término que ha surgido y que está siendo estudiado por los médicos y también por los científicos. Son todos aquellos que se contagiaron de COVID-19, lo superaron, generaron anticuerpos y además se han vacunado generando una hiperinmunidad. Así como esa fecha tentativa que ha dado a conocer la OMS para el supuesto fin de la pandemia. Vamos a ver qué tan cierto puede ser. Y también hablaremos en esta edición sobre la vacunación que va a iniciar Cuba para los menores de 2 a 10 años. Veremos el panorama general de la situación en El Salvador, un país en donde está avanzando la vacunación y los casos de contagio también. Allí los ciudadanos protagonizaron una serie de manifestaciones contra el presidente Nayib Bukele en donde no respetaron el distanciamiento social y algunos ni siquiera llevaban mascarillas. También hablaremos de Chile, un país que ya está listo para abrir las fronteras para los extranjeros, eso sí, que estén vacunados completamente. Chile está registrando una de las tasas de positividad y de contagio más bajas desde el inicio de la emergencia sanitaria. Vamos a dar un vistazo a las cifras de ese país, a ver cómo está. Y en Nueva York sube el telón para dar paso a todo el esplendor de Broadway. Regresa la industria del teatro y de los musicales a la Gran Manzana con una robusta temporada de espectáculos y con sus mejores y más conocidos títulos, porque el show debe continuar, pero eso sí, con estrictas medidas de salubridad. Vamos a comenzar y si les parece lo hacemos entonces con cifras. Veamos cómo ha avanzado la pandemia de COVID-19 durante esta semana en el continente americano. Vamos a ver alguna actualización de los números relacionados con casos y fallecidos en algunos países de la región. Vamos a comenzar, si les parece, por Guatemala, en donde allí están haciendo frente a un fuerte pico de contagio. Las cifras de contagio ya superan los 521.000, mientras que la de los fallecidos ya supera los 12.900. En República Dominicana, en el Caribe, los casos superan los 354.000 y los fallecidos ya se contabilizan por más de 4.000. En Honduras cierran esta semana con las siguientes cifras: más de 356.000 casos, 9.400 fallecidos, ya un poco más de esta cifra. Y en Costa Rica la cifra de contagiados allí superan los 500.000, las víctimas mortales ya superan las 5.900, ya están por llegar a los 6.000. Y vamos a cerrar con Guyana, en América del Sur, que presenta más de 28.000 casos. Los fallecidos apenas superan los 700. Vamos ahora a la consulta con el doctor Javier Nieto. Él es médico pediatra, infectólogo, él se encuentra en la ciudad de Panamá. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta oportunidad en COVID-19 la semana en América. Y abrimos esta consulta hablando de la superinmunidad, que son estas personas que ya recibieron las 2 dosis de la vacuna, ya sea de Pfizer o de Moderna en estos casos, ya cursaron también la enfermedad y han desarrollado una super cantidad de anticuerpos según los estudios científicos. ¿Qué dicen? Bueno, sí, de hecho, había todo este debate que aquellas personas que habían estado expuestas a COVID, si era necesario o no vacunar, y de hecho la recomendación era que aquellas personas que habían tenido COVID recibieran al menos una dosis de la vacuna. Pero de hecho también hay datos interesantes que aquellas personas expuestas a COVID que han recibido las 2 dosis responden mejor que aquellas personas expuestas que han recibido una dosis. Y esto tal vez cobre importancia en el contexto de la emergencia de variantes, como son, por ejemplo, la variante Delta, que se requiere pues, un título de anticuerpos neutralizantes alto para tratar de neutralizar esta variante. Entonces, sabes, esta es una enfermedad que evoluciona todos los días y es muy probable que aquellas personas que hayan estado expuestas a COVID, pues se recomiende completar la pauta de vacunación con las 2 dosis. Es la recomendación para todos, doctor Nieto. Paso a preguntarle por este anuncio que hizo la OMS, que ha dicho que como está evolucionando la situación de la vacunación, siempre y cuando se logre inmunizar en los países donde hay una baja cobertura de vacunas, para marzo del 2022 estaríamos finalizando la pandemia del COVID-19. ¿Usted lo ve posible? ¿Qué análisis hace usted? Me parece que es un argumento debatible. Y te explico por qué. En primer lugar,
porque hay emergencia de variantes y por supuesto estas variantes pueden de alguna u otra forma afectar un poco la efectividad de estas vacunas. Como sabes, antes de la circulación de la variante Delta teníamos la variante británica, y después empezó a emerger la variante sudafricana y ahora tenemos esta variante Delta que es un tanto menos sensible a la vacunación. Hay que trabajar también en promover la vacunación, particularmente en aquellas personas que son escépticas a recibirlas, y es importante también considerar la vacunación en pediatría o Sí. en los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen menos riesgo de desarrollar enfermedad grave, pero pueden convertirse en transmisores de la enfermedad. Entonces yo lo siento un tanto debatible. Es importante seguir utilizando la mascarilla, y a mí me parece realmente, siendo muy realista, que nosotros podríamos enfrentarnos realmente a una inmunidad de rebaño colectiva para más o menos el año 2024 o 2025. ¿Ah? Sí. Doctor, también se abre la puerta para un tratamiento contra el COVID-19 distinto a las vacunas que tenemos en este momento y las otras vacunas que están todavía en desarrollo. Y es porque investigadores de la Universidad Goethe identificaron una diversidad de moléculas que son muy pequeñas, y estas partículas tienen la particularidad de unirse a algunas áreas del genoma del virus del COVID-19 y en la mayoría de los casos no alteran, no producen mutaciones. ¿De qué es lo que estamos hablando exactamente? ¿De qué se trataría esto? Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, hacer estudios de eficacia a través de ensayos clínicos controlados para no solo evaluar la eficacia, sino la seguridad de estos productos, ¿no? El principal inconveniente que ha habido con el uso de los anticuerpos monoclonales, que son parte de los tratamientos administrados de forma temprana en personas con la COVID, es que estos medicamentos desarrollan rápidamente resistencia a la emergencia de estas nuevas variantes. Entonces, evidentemente, en tener un fármaco que logra mitigar esa posibilidad, sin duda alguna, es esperanzador, pero vuelvo y repito, es importante Sí. tener en consideración los resultados de los ensayos clínicos controlados para evaluar la real eficacia y el perfil de seguridad de estos productos. Doctor Nieto, rápidamente para cerrar, seguimos en este debate, en esta espiral de debate en torno a si se aprueba o no la vacunación de refuerzo para toda la población o solamente para un sector, es decir, para las personas mayores de 65 años o personas que tengan algunas enfermedades previas. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos hace unas horas aprobó el uso del refuerzo para poblaciones específicas, personas de más de 65 años o personas que podrían desarrollar enfermedad severa, como son los trabajadores de la salud. De hecho, no se recomendó el refuerzo en aquellas personas de más de 16 años. Ahora, a mí me parece que diluirnos en refuerzos en el contexto de que a nivel global solo se ha alcanzado a vacunar a un 35% de la población con al menos una dosis y alrededor de 2% de la población en los países en vías de desarrollo con la pauta una dosis, me pregunto si realmente este es el mejor Claro. momento para que nos circunscribamos a ese debate, si es o no necesario un refuerzo. A mí me parece que hay que circunscribirse a vacunar a la población global con la pauta de 2 dosis antes de diluirlo en este debate del refuerzo. Doctor Nieto, desde Ciudad de Panamá, muchas gracias por habernos acompañado aquí en COVID-19, la Semana en América, y haber aclarado estas dudas para nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Pues ya lo mencionaba yo en el avance de los temas. Cuba va a comenzar a vacunar a los niños de 2 a 10 años de edad. Eso sí, lo va a hacer con las vacunas locales. Recordemos que Cuba es el primer país de América Latina que ha desarrollado sus propias vacunas contra el COVID-19. Veamos. No parece gustarle
Pero Lucía, de 2 años de edad, le permite a Cuba convertirse en la primera nación en vacunar a niños tan pequeños contra el COVID-19. Con el objetivo de inmunizar a más del 90% de los cubanos antes de diciembre, todos los niños de entre 2 y 10 años recibirán 2 dosis de la Soberana 2 y una de la Soberana Plus, tal como se hizo con los adultos. A mí me saltó mucho la duda y me dio preocupación al inicio realmente, pero bueno, después me estuve informando ya tanto por las redes sociales, por la televisión y realmente dan garantías de que realmente Soberana esta vacuna sea efectiva para los niños. Además de las Soberanas producidas por el Instituto Finlay, Cuba desarrolló otra vacuna nacional, Abdala. Ambas fueron aprobadas por los organismos reguladores locales para su uso de emergencia, pero todavía no son reconocidas por la OMS. Como nosotros desarrollamos nuestra vacuna pensando en el niño, porque es a lo que se dedica el Instituto Finlay de Vacunas, lo desarrollamos sobre la base de plataformas de vacunas infantiles y por lo tanto nos fue mucho más fácil avanzar en población infantil que con el resto de las vacunas, que son vacunas nuevas, con las cuales hay temor incluso de que pueda pasar con la población infantil. Las escuelas del país llevan cerradas desde marzo de 2020 y el gobierno cubano decidió que no reabrirán hasta que todos los niños del país hayan sido vacunados. A mí no me da miedo nada. Las autoridades sanitarias locales indicaron que la circulación de la variante Delta produjo estas semanas un aumento de las infecciones en toda la isla, afectando, dicen, especialmente a los más pequeños. Veamos ahora cómo avanza la vacunación en América Latina para el cierre de esta semana. Les presento el porcentaje de personas que han recibido el esquema de vacunación completo. Vamos a comenzar en Panamá. Allí la cifra ya alcanza el 48.26% de la población con la vacunación completa. República Dominicana en el Caribe cierra esta semana con el 43.74% de la población totalmente vacunada. Brasil, el gigante suramericano, cierra esta semana con el 35.86% de la población. Seguimos nuestro recorrido con México. Allí la cifra llega al 31.47% de la población con el esquema completo. Terminamos en Paraguay, donde la cifra llega al 25.38% de la población. Y nos vamos ahora hasta Chile porque poco a poco la vida cultural en ese país va recuperándose. Después de 17 meses de cierre, el Teatro Nacional de Santiago reabrió sus puertas al público esta semana con un aforo limitado a 1/3 de la capacidad que tiene normalmente. Para volver a mostrar todo su esplendor, la ópera Carmen fue la pieza escogida para esta reapertura. Veamos. Llegó la fecha tan esperada para el mundo de la cultura en Chile. Tras una pausa de 17 meses, el Teatro Municipal de Santiago, el principal del país, se reencuentra con su público. En esta ocasión, su principal bailarina, Andresa Randisek, se despide del público después de 24 años de carrera en el ballet chileno. Esta reapertura es posible debido al retroceso de la pandemia conseguido en parte gracias a una campaña de vacunación exitosa que comenzó de forma masiva el 3 de febrero de este año. Actualmente, 13 de un total de 19 millones de chilenos tienen el esquema de inmunización completo. De hecho, el país encabeza la lista de naciones que más vacunaron en la región. Allí, el 70% de la población ha sido ya inoculada. El martes, el gobierno empezó a vacunar adolescentes y niños inclusive. Hoy día comenzaremos y retomaremos la vacunación de los adolescentes de 14 a 17 años que no lo han hecho hasta este momento, pero también comenzaremos hoy con los niños de 6 a 11 años. Pero no solo los aficionados de la danza se benefician del relajamiento de las medidas anti-COVID, aunque con una capacidad reducida y el uso obligatorio de la mascarilla, los estadios, salas de conciertos y cines ya abrieron sus puertas, dando la bienvenida a una parcial normalidad.
Ya lo veían ustedes, Chile es uno de los líderes en la vacunación en América Latina y tal parece que las medidas están comenzando a dar frutos. Vamos a dar un vistazo entonces a las cifras para ver cómo está la situación en ese país austral. En Chile ya los casos que han contabilizado llegan a los 688.000, los fallecidos alcanzan los 19.100, mientras que la vacunación alcanza la impresionante cifra del 72.82%. Es líder en la región, es la cifra para el cierre de esta semana. Continuamos en el sur del continente, ya lo decíamos que Chile junto con Uruguay son los líderes de la vacunación, pero también hubo importantes anuncios a lo largo de esta semana, como por ejemplo la apertura de las fronteras y la tranquilidad de saber que la tasa de positividad no supera ni siquiera el 1%. Vamos entonces hasta Santiago, allá se encuentra nuestra corresponsal Patricia Luna. Hola Patricia, gracias por estar con nosotros. Y el gobierno ya autorizó entonces la apertura de las fronteras del país para el ingreso de los extranjeros, pero con vacunación completa. ¿Cómo son las medidas? Hola Santiago, los extranjeros que quieran entrar a Chile ya podrán hacerlo por primera vez en varios meses a partir del 1 de octubre. Lo podrán hacer a través de 3 puertos de entrada al país: el aeropuerto de Santiago, que ha estado abierto a extranjeros con anterioridad durante la pandemia, pero por primera vez durante este periodo de la pandemia estarán abiertos también los aeropuertos de Antofagasta e Iquique en el norte del país. Los extranjeros que quieran llegar a Chile deberán de cumplir una serie de requisitos bastante estrictos, entre ellos estar vacunado, homologar ese sistema de inoculación con el sistema chileno a través de una página web en un trámite que puede demorar hasta un mes, presentar también una declaración jurada, un PCR negativo con no más de 72 horas de antigüedad y un seguro de salud que cubra hasta $30.000. Además de eso, se verán obligados a guardar 5 días de aislamiento forzoso. Con estas medidas, el gobierno pretende reactivar la muy deprimida industria del turismo chileno, que ha sufrido mucho y muy duramente las consecuencias de la pandemia. Patricia, llama mucho la atención de esta semana la cifra destacada y es la positividad de Chile por COVID-19 que no supera el 1%. ¿Qué dicen allí las autoridades al respecto? Chile vive un momento de bastante tranquilidad en cuanto a las cifras. Se han registrado algunas de las cifras más bajas desde el inicio de la pandemia en las últimas semanas, con 300, 400, 500 casos diarios y una positividad que normalmente se ha situado por debajo del 1% a nivel nacional. Sin embargo, este viernes se registraba una tasa de positividad levemente superior de un 1,03%, lo que desataba un poco las alarmas, porque ya van 4 días consecutivos en que se ha registrado un mayor número de casos que los mismos días de la previa semana. El ministro de Salud, Enrique París, realizaba unas declaraciones a la prensa para mostrar su preocupación en un momento en que el país se prepara para celebrar sus fiestas más grandes, las fiestas patrias, que no se celebrarán en este año como lo hubieran hecho antes de la pandemia, pero sí que habrá un mayor número de actividades que hubo en el año pasado, en el pleno encierro durante la pandemia. Esto junto al hecho de que se han registrado más de 1.000 casos de la variante Delta, identificados al menos 1.000, el 60% de ellos de transmisión comunitaria, revirtiendo la tendencia que se veían en las últimas semanas, en la que la mayoría de estos casos se registraban en los aeropuertos, hace que las autoridades muestren su preocupación por este leve incremento en el número de casos que se reportan a diario. Patricia, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Santiago, la capital de Chile. Vamos a seguir en Sudamérica. Esta semana también entró en vigor el uso del pase sanitario en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. El documento es obligatorio para ingresar a recintos deportivos, también para asistir a eventos o visitar monumentos representativos de esa ciudad que mueve muchísimo turismo. Tal parece que tanto los turistas como los residentes han recibido de muy buena manera esta medida. Recordemos que esta semana también Brasil remontó en cifras de contagio y fallecidos. 800 muertos registraron en solamente 24 horas. Veamos. Los hinchas regresaron al mítico estadio de Maracaná, pero para asistir al partido de cuartos de final de la Copa Brasileña, los más de 20.000 espectadores debieron dar santo y seña, un certificado de vacunación o de recuperación del COVID-19. Este pase sanitario no frena el entusiasmo de los aficionados de los clubes Flamengo y Gremio que se enfrentaron ese día. 1 año y medio es mucho tiempo cuando estás acostumbrado a venir al estadio con frecuencia. Si otros clubes aplican las mismas medidas sanitarias que el Flamengo, creo que todo el mundo acabará volviendo.
Después de una interminable pausa, estamos de vuelta. La última vez que vine al estadio fue en febrero de 2020. Por fin podemos volver, siguiendo las restricciones sanitarias. Muchos aficionados al fútbol fueron víctimas de COVID-19, pero gracias a Dios ganaremos. El nuevo pase sanitario se aplica a los locales turísticos y culturales de Río, pero no a los bares y restaurantes. En una ciudad que se vio duramente golpeada por el COVID-19, con más de 30.000 muertes desde el inicio de la pandemia, esta restricción es bastante bien aceptada. Creo que exigir un certificado de vacunación es una forma de controlar el número de personas vacunadas. Y cuantas más personas se vacunen, más protegidos estaremos. Y también protegeremos a los que nos rodean. Con casi 580.000 muertes, Brasil es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, que más ha sufrido la pandemia de COVID-19. Estados Unidos está haciendo frente a una desacelerada tasa de vacunación, pero eso sí, a un incremento constante de casos, hospitalizaciones y fallecidos. Demos un vistazo a las cifras con las que termina esta semana Estados Unidos. Para el cierre de esta semana, entonces, la Unión Americana reporta más de 41.800.000 casos. Los fallecidos ya superan los 670.000, mientras que la ocupación de las salas de cuidado intensivo en las últimas 2 semanas han llegado al 74.77%. La vacunación completa llega solamente al 53.57% de la población. En Estados Unidos, la variante dominante es Delta, que representa el 100% de los casos reportados en los últimos 28 días. El estado de Florida sigue teniendo una situación crítica. El jueves de esta semana, este estado reportó 50.000 personas fallecidas por COVID-19 en medio de una guerra política por el uso del tapabocas en las escuelas públicas y también, por supuesto, la baja vacunación. Vamos a ir entonces hasta Miami. Allá se encuentra Anthony Belchi, nuestro corresponsal permanente en el sur de la Florida, para conocer más detalles. Anthony, buenas tardes. Allí en el sur del estado de Florida y comenzó ese debate y esa polarización en torno al uso de la mascarilla en las escuelas públicas, ¿usarlas o no usarlas? ¿Qué es lo que dicen al respecto? Pues sí, hola Santiago. El debate sobre el uso de mascarillas se ha acentuado en algunos estados como Florida o Texas. Aquí en el estado del Sol, la polémica llegó después de que el gobernador republicano Ron DeSantis firmara una orden ejecutiva que prohibía expresamente los mandatos del cubrebocas en las escuelas. El gobernador decía que esa tenía que ser una decisión de los padres y que ningún gobierno podría hacer este tipo de imposiciones. A pesar de todo, varias juntas escolares desafiaron esta orden y obligaron a los niños y adolescentes a ponerse las mascarillas en los centros educativos. La medida incluso ha llegado a los tribunales, especialmente porque se quiere que sea la Corte Estatal la que acabe decidiendo si esa prohibición de Ron DeSantis es ilegal o no. De momento, la pelota se va moviendo de un tejado a otro. Un juez ha dicho que el gobernador no tenía potestad para ello, mientras otros sí que lo ha respaldado. Otros estados están haciendo lo mismo, como en Texas, pero ahí finalmente se ha llegado a un consenso y los legisladores están trabajando en una normativa específica para que las juntas escolares puedan poner sus propias leyes sobre el uso de mascarillas. Anthony, hablemos de las cifras. Ya lo decía, 50.000 fallecidos en solo 24 horas el jueves de esta semana. Es el estado con el más alto número de muertes acumuladas en los últimos 28 días. Sí, con esa cifra de 50.000 muertos por coronavirus se confirma que la pandemia está lejos de llegar a su final. En Florida, el estado ocupa el 11º lugar de la peor tasa de mortalidad por cápita de todo el país y lo más preocupante es que ha escalado 6 posiciones en tan solo 2 semanas. El gobernador, a pesar de que ha reconocido de que este último año y medio ha sido especialmente complicado, se ha opuesto a la imposición de vacunas, como hemos dicho antes, también al uso de mascarillas y de hecho Florida se ha convertido en una especie de oasis en medio de la pandemia. Básicamente porque aquí no se ha impuesto ninguna restricción, los comercios podían operar completamente sin ninguna restricción, los turistas también venían aquí en busca de fiesta y desenfreno y los médicos han dicho que ese ha sido el factor principal para que pues este estado pues viera una irrupción de casos positivos de coronavirus. También se está viendo un aumento de casos entre los jóvenes, también acentuado con la aparición de la variante Delta, que es mucho más contagiosa.
Anthony, pues complicado el panorama allí en el estado de Florida. Muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Miami. Demos ahora un vistazo a las cifras de El Salvador, este país centroamericano. Allí, al igual que sus vecinos, conmemoraron el bicentenario de su independencia y así está avanzando la pandemia de COVID-19 en este país. Los casos allí superan los 99.700, se aproximan ya a los 99.700, perdón, y se aproximan ya a los 100.000. Los fallecidos acaban de superar los 3.000. Pero el 48.95% de la población tiene el esquema completo de vacunación. Precisamente en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de El Salvador, fue una fecha también elegida por los ciudadanos para salir a protestar contra el gobierno del presidente Nayib Bukele en unas protestas en donde hubo aglomeraciones, falta de distanciamiento y algunas personas no usaron mascarilla. Vamos a conocer cómo está la situación allí con Vladimir Chamorro desde la ciudad de San Salvador. Hola Vladimir, gracias por estar con nosotros hoy. Y en el marco de estas marchas, ya lo decíamos, mala organización, aglomeraciones, no usaron mascarillas y muchas personas en la capital salvadoreña. Hola, efectivamente El Salvador vivió el pasado 15 de septiembre el bicentenario de la independencia centroamericana con protestas en sus calles, en lo que se considera la mayor manifestación contra el presidente Bukele en poco más de 2 años de su mandato. Miles de personas protestaron en la capital en rechazo a las medidas tomadas por el gobierno, entre ellas la adopción del Bitcoin como moneda oficial y la posibilidad de que Bukele pueda reelegirse en el 2024. Al igual que otro tipo de actividades, las manifestaciones ocurren pese a que existe un decreto transitorio que prohíbe este tipo de concentraciones. Sin embargo, el presidente no reaccionó al incumplimiento de esta restricción, pues fue evidente que no se respetó el distanciamiento social y había algunas personas que no utilizaban correctamente la mascarilla. Por el contrario, en su discurso a la nación, reprendió a la comunidad internacional acusándoles de financiar las protestas. Vladimir, hablemos de la vacunación y de las restricciones que siguen vigentes allí. Respecto a ese tema, te comento que recientemente el presidente Bukele destacó que El Salvador posee el mejor ritmo de vacunación en la región centroamericana. El gobierno salvadoreño ha recibido cerca de 12 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, con las que se ha cubierto con dosis completas a aproximadamente 3 millones de personas mayores de 18 años. Otro aspecto destacado es que ya se habilitó la vacunación para niños entre 6 y 11 años. Según autoridades de salud, el promedio de contagios diarios ronda los 330. También han confirmado que hay circulación de mutaciones del virus, entre ellas la variante Delta, aunque no se ha dado a conocer qué porcentaje de pacientes se han contagiado con esta variante. De momento, El Salvador se acerca a la frontera de los 100.000 casos confirmados de coronavirus y supera los 3.000 fallecidos por esta enfermedad. Vladimir, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de San Salvador. Y les cuento brevemente otras noticias destacadas a lo largo de esta semana. Panamá ofrecerá vacunas de AstraZeneca a los turistas que lleguen a ese país. La idea es atraer a personas que busquen la aplicación de dosis y también permanecer unos días en Panamá. De esta manera esperan reactivar el sector turístico panameño. Y Perú amplió el estado de emergencia nacional hasta el 31 de octubre. Dicha medida fue instaurada el pasado mes de marzo y su extensión tiene lugar cuando la tendencia en la curva de contagio de COVID-19 es a la baja, pero es tomada de manera preventiva para una eventual tercera ola que podría causar la variante Delta en ese país suramericano. Y vamos a finalizar en Guatemala, en donde fue aprobada una ley de emergencia por la atención de la pandemia de COVID-19, 18 meses después de haber empezado la emergencia. Este decreto fue aprobado, incluye la vacunación para menores entre los 12 y 17 años, también precios de referencia para los medicamentos y bonos de pagos extra al personal de salud, así como incentivos para los estudiantes de medicina que ya están atendiendo a pacientes con COVID-19 como parte de sus rotaciones hospitalarias.
Y nos vamos ahora a Colombia, país que esta semana recibió más de 3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a través del programa de ayuda COVAX y también gracias a una donación del Reino de España. El país también registró las cifras de contagio más bajas desde el inicio de la pandemia y no reportó víctimas mortales en las últimas 24 horas. También dio inicio a la inoculación de la tercera dosis para las personas mayores de 70 años. 38 millones de dosis de vacunas ya han sido aplicadas, mientras que se espera un cuarto pico para finales del mes de octubre. Es un pequeño alivio para una gran lucha en Colombia. En plena escasez de vacunas anti-COVID y entre quejas por la anulación de citas para segunda dosis, el país sudamericano recibió este lunes más de 3 millones de vacunas gracias al programa COVAX. Un tercio fue donado por España. En una alocución junto con el ministro consejero de la Embajada de España, el presidente colombiano Iván Duque aprovechó para agradecer al país ibérico. Valoramos esta donación que está haciendo el Reino de España a nuestro país de 1.100.000 vacunas aproximadamente, de las cuales estamos recibiendo hoy 957.000 a través de la plataforma COVAX. El presidente también afirmó que para el cierre de 2021 se espera tener al menos 35 millones de personas vacunadas con la segunda dosis, es decir, el 70% de la población colombiana. El 1 de julio, en el momento más crítico del tercer pico, los Estados Unidos ya habían enviado más de 2 millones de vacunas a Colombia. Estamos aquí para ayudar a Colombia a alcanzar la inmunidad de rebaño con un mínimo de 70% de su población recibiendo al menos una dosis de vacuna para septiembre. Al 13 de septiembre se registraban más de 1.300 nuevos casos y 40 fallecimientos, las cifras más bajas registradas desde que Colombia logró salir de su prolongado y letal tercer pico, que, en sus peores momentos, llegó a cobrarse la vida de más de 600 personas por día. Por el momento, alrededor de 15 millones de personas están al día en su vacunación a nivel nacional. Pero según el propio gobierno, esta sería una cifra insuficiente para detener una cuarta ola de contagios que podría llegar en las últimas semanas de octubre. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 que también fueron destacadas en redes. Vamos con esta publicación. China vacunó de manera completa a más de 1.000 millones de personas. Por 1.000 millones estamos hablando del 70% de la población de China. Sus armas han sido las vacunas Sinovac y Sinopharm desarrolladas localmente. Y miren también que lo que está sucediendo, todo lo contrario a lo que sucede en Cuba, el organismo internacional de la OPS afirma que los menores se contagian y hasta pueden morir por COVID-19, pero los riesgos se incrementarán con la edad y por eso sigue sin recomendar que sean vacunados. Esto va contrario a lo que están diciendo las autoridades de la isla de Cuba. Y después de 18 meses de cierre, la industria de Broadway en Nueva York, que emplea a cerca de 150.000 personas, va a subir el telón para poner en marcha una esperada temporada. Musicales como El Rey León, Chicago, Aladino y Moulin Rouge ya están disponibles para locales y también para los turistas, pero eso sí, con medidas de bioseguridad. 18 meses después de su cierre causado por la llegada del COVID-19, los teatros de Broadway se preparan para la reapertura de sus puertas al público. Un momento especial y emotivo para los actores que se sienten aún un poco oxidados por no subirse durante tanto tiempo al escenario. Extrañaba estar frente a una audiencia y en su momento me parece que fue lo justo, ¿sabes? Quiero decir, todo era tan aterrador durante la pandemia y era una especie de sensación de ¿alguna vez la vida volverá a la normalidad? El musical Come From Away cuenta la historia sobre un pueblo canadiense pequeño que recibió 7.000 pasajeros varados después de que su avión fuera desviado a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Una historia apropiada de solidaridad y compasión, 20 años después de los eventos traumáticos que sacudieron el país y la ciudad hasta los huesos. El momento es perfecto, el aniversario número 20 del 11 de septiembre y la reapertura de Broadway, específicamente nuestro espectáculo que habla del 11 de septiembre y de la comunidad. Los teatros comenzaron su apertura a mediados de abril en Nueva York,
pero Broadway permaneció cerrado, ya que los teatros esperaban que las restricciones sobre la capacidad se levantaran. Con la mayoría de los principales musicales, incluyendo a Hamilton y El Rey León, que retomarán la próxima semana, los artistas están ansiosos por estar de nuevo bajo los focos del escenario. Porque el show debe continuar, pero nosotros llegamos hasta acá. Los esperamos la próxima semana con más noticias relacionadas con la pandemia de COVID-19. Sigan cuidándose y nos vemos aquí en France 24.